Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por haber dirigido los pies de mis hermanos a este lugar. Yo te pido esta tarde en el nombre de Jesús, que sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, redarguyendo, enseñando, a fin de que podamos entender las verdades espirituales escritas en tu palabra, a fin de que podamos tener la capacidad de caminar en santidad, de caminar de acuerdo a lo que tú quieres y esperas de nosotros. Mi Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no cerrar nuestros ojos, levantar nuestras manos, Señor? Si estábamos en un lugar oscuro, húmedo, muertos, ciegos y sordos, y con un solo toque tuyo de tu mano, nuestro corazón cambió una sola vez y para siempre. Después de 2000 años, tu sangre poderosa derramada en la cruz sigue cambiando vidas, sigue perdonando multitud de pecados, sigue enderezando los caminos torcidos de los hombres. Tú eres el único Dios vivo y verdadero, el único que hizo el cielo y la tierra. Mi Señor, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento, por favor. Hay muchos niños esta tarde. Muchos niños. Acá tenemos espacio para que pasen. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. ¿Ya están todos en su lugar? Ahora dale un codazo al que tienes al lado. Dile, si vas a ir al baño, ve. ¿Sabes qué pasa, mi hermano, mi hermana? Pues es importante, pues, el orden. Es importante. Este lugar es un lugar pequeño y te voy a ser honesto, la verdad es que si tú no vienes a escuchar el consejo de Dios, si tú no vienes con un corazón dispuesto, si tú no vienes con ansiedad a ver qué es lo que dice Dios, tienes que preguntarte a qué vienes. Honestamente te lo digo con mucho amor, mi hermano, porque esta es la palabra de vida. Aquí encontramos nosotros el plan de Dios para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros. Entonces es importante, mi querido hermano, pero pues pensamos que en la escuela hay orden, pensamos que en el aula hay orden, pensamos que en todos lados hay orden, pero en la casa de Dios no. Ahí como sea. No, mi hermano, no. No te equivoques. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden, tenemos que entenderlo. Mis hermanos, este mensaje se llama escándalo para los judíos, tontería para los griegos. Estamos estudiando este libro maravilloso, Primera de Corintios. ¿Cómo se llama el mensaje? Escándalo para los judíos. Tontería para los griegos. ¿Me pone la diapositiva 1, por favor? Mi querido hermano, quiero que pongas mucha atención, porque
Si tú pones atención a este mensaje te puede ayudar a entender al Santo Espíritu de Dios, lo que está escrito en la Biblia, porque muchas veces lo lees y te quedas igual. Y el peligro de quedarte igual es que así puede pasar un mes, pueden pasar 2 meses, 3 meses, 4 meses, y lo único que hace al no entender la Escritura es que te desanimas. Y dices tú, pues no le entiendo nada. Hay herramientas precisas que nos ayudan a entender la Escritura. ¿Es importante esto? Sí, mi querido hermano. Sí, tienes que entenderlo. ¿Por qué? Porque ¿te acuerdas cuando íbamos en la primaria, en la secundaria, y de repente decíamos, pues, cosas sencillas, pero tú no le entendías? Y todo el mundo, ¡ay, está re fácil! Y tú decías, pues no le entiendo. Y obviamente, por sencillo que sean las cosas, cuando no le entiendes y repruebas. Y entonces es lo mismo aquí, mi hermano. Entonces tienes que poner atención. Este mensaje es un poco diferente, porque yo lo oraba a Dios y le decía, Señor, pues yo lo entiendo perfectamente, pero a mí se me dificulta. A veces yo le he pedido a Dios que me ayude en mi lenguaje, porque siento que me quedo corto. Siento que no transmito lo que entiendo o totalmente lo que yo entiendo de la Escritura. Siento que me falta mucho para deshebrar la palabra. Y entonces este mensaje va a ser un poco diferente. Tenemos muchas diapositivas a fin de que tú puedas irte con una mente clara, que te pueda ayudar, porque ese es mi trabajo. Mi trabajo es explicarte la Escritura a fin de que tú tengas la capacidad de entender lo que el Santo Espíritu de Dios dejó escrito, a fin de que nadie te engañe, a fin de que tengas la capacidad de caminar firme delante de Dios. Porque hay mucho ladrón, mi hermano, mucho embaucador, muchos pastores que te manipulan para dejarte sin la lana. Hay otros que te dicen medias verdades, y medias verdades pues son mentiras. Hay otros que están llevando a las congregaciones de la mano a las ovejas, como la oveja negra, al infierno. Y por eso es necesario, mi querido hermano. Vamos a hablar de muchas cosas y espero que te quede la mente clara. Espero que no hayas dejado nada en la lumbre y que no estés pensando. Espero que no, si no tienes comida, mi hermano, pues saliendo de aquí te compras unas quesadillas de acuerdo a lo que traigas. Y si no traes mucho, mi hermano, te compras 1 o 2 docenas de tortillas, un poco de queso, unos chiles en vinagre, una lata de frijoles. Aquí tenemos las 3B. Así es que no te preocupes. ¿Sí me entiendes? No te preocupes. Si en la tarde vas a hacer otra actividad, eso es en la tarde, mi hermano. Ahorita, ojalá que tus sentidos estén en este lugar. La idea es que tú tengas claridad, la manera correcta o cómo interpretar la palabra de Dios. Eso vamos a tratar en este ratito aquí. Por eso es tan importante. ¿Nos entendimos? Dale un codazo que tienes al lado y dile, ¿entendiste? Pues pon atención entonces. Mira diapositiva 1. Originalmente, las cartas del Nuevo Testamento se redactaron, se escribieron con un estilo de escritura continua llamado uncial. Eran todas las letras mayúsculas, no había mayúsculas, no había minúsculas, no, simplemente todas eran mayúsculas de forma cuadrada o redondeada. No había signos de puntuación, y mucho menos separación de capítulos y versículos. Es decir, la carta de principio a fin estaba en mayúsculas y estaba toda corrida. Y se acababa el papiro y le daban vuelta y seguían escribiendo. Así estaban las cartas originalmente.
Y mira, ahí hay otra información. El Antiguo Testamento hebreo fue dividido en versículos por un rabino judío llamado Natán en 1448 después de Cristo. Las divisiones de capítulos fueron desarrolladas por Stephen Langton. No soy muy bueno en el inglés. Arzobispo de Canterbury en 1227. La Biblia Iglesia Wycliffe en 1382 fue la primera Biblia en usar este modelo de capítulos, el anterior. Pero Robert Stefano fue el primero en dividir el Nuevo Testamento en versículos en 1555. Si tú te das cuenta, pues es después del año 1000 cuando se están tomando los teólogos el tiempo para dividir la escritura en capítulos y versículos, como tú puedes ver. Desde entonces, comenzando con la Biblia de Ginebra en 1560, fíjate bien, hasta el año 1560 salió la primera Biblia. Esta Biblia de Ginebra es una Biblia inglesa. Y esta Biblia inglesa hasta 1560 salió así como la Biblia que tú y yo tenemos en casa. Hasta 1560. Es decir, muchísimos años después. Es por eso que algunas veces algún tema empieza en el capítulo anterior. ¿Cuántas veces tú pasas de un capítulo a otro y dices tú, ay, es otra cosa? No. A veces el mismo tema empieza desde el capítulo anterior. A veces, pues, termina el tema y no termina el capítulo. A veces hay en un mismo versículo, una parte es del tema de arriba y la otra parte es del tema de abajo. ¿Sí me entiendes? Porque la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Pero los que dividieron la Biblia en capítulos y versículos, pues no. ¿Sí me entiendes? Ok. Esto es importante, ¿sí, mi hermano? Considerar todas estas cosas para el buen entendimiento de las Escrituras. Cada que abrimos nuestra Biblia es importante para interpretar de mejor manera la Escritura. Y ya hay unas muy sencillas preguntas. Cada que abrimos la Biblia, yo espero que ustedes la abran diario. Que no nomás digas tú, es domingo, el templo. Ya andas corriendo. No, mi hermano. No. La Escritura se consume diariamente. Porque si no la estás consumiendo diariamente, Juan 17:3 dice, las palabras de Jesús, la predicación de Jesús, lavó a sus discípulos. Ahorita, si tú estás en la Escritura te lava tus pensamientos, te lava tus ojos, te lava tu corazón. Y si no estás en la Escritura diariamente, ¿a qué olerás espiritualmente? ¿A qué olerás? No me quiero imaginar. Fuchi. Ok. Estas sencillas preguntas, mi querido hermano, me pone la diapositiva 2. Estas sencillas preguntas, mi querido hermano, las debes de tener presentes siempre que abras tu Biblia. Siempre. ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¿Para quiénes fue escrito? ¿Por qué? Causa, motivo, razón les escribió. Eso que escribió es solamente para ellos. Estamos estudiando Corintios. ¿Eso que escribió es solamente para ellos? ¿O es para los cristianos de todos los tiempos?
Es decir, ¿por aquí hay algún cristiano de todos los tiempos? Ay, qué aguados. Bueno, ¿por aquí hay algún cristiano? Pues, ahora sí. Estas sencillas preguntas, mi hermano. Estas sencillas preguntas nos van a ayudar a poder o a tener la capacidad de interpretar correctamente lo que estamos leyendo. ¿Me pone la diapositiva 3, por favor? Ahora mira, aquí están las preguntas y las respuestas. Estamos estudiando ¿qué libro? Primera de Corintios. ¿Quién lo escribió? El apóstol Pablo. ¿Para quiénes escribió? La iglesia de Corinto. ¿Por qué les escribió? Diversos temas. Esta pregunta es en cada que tú abras la Biblia, Si tú tienes estas sencillas preguntas, te pueden ayudar a ejercer el discernimiento y entender si es solamente para ellos o también para nosotros. Por eso hay mucha teología errada, mucha teología equivocada. Sacan muchos versículos de contexto y ya andan a ciegas. Por eso cuando tú llegas a una iglesia y te dicen, eres maldito porque no diezmas. Y tú, ay mamacita, soy maldito. Poco conocimiento de Dios, mi querido hermano. Estas sencillas preguntas, mira. ¿Por qué les escribió? Diversos temas. Sobre todo temas correctivos. Y algunos temas doctrinales o enseñanzas para nosotros. ¿Es solamente para ellos? Algunas cosas son para ellos nada más, exclusivamente. ¿Son para los cristianos de todos los tiempos? Algunas cosas son para nosotros, es decir, los cristianos de todos los tiempos. ¿Me pones la diapositiva 4? Quise hacer esto porque dije, ¿cómo me doy a entender? Yo dije, creo que las diapositivas es una buena opción. Ok. Esto, pues ya lo vimos. Pero si te lo explico un poco más de acuerdo a lo que estamos viendo y a lo que vamos a ver, vas a decir tú, sí, cierto. Como decía mi hermano Abelardo, sí, cierto. Tú le decías algo y decía, sí, cierto. ¿Por qué? No lo sé, pero eso decía. Entonces, mira, esto ya lo vimos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, hegiasmenois, en el griego, a los declarados santos en Cristo o por Cristo Jesús, llamados, cletos, con la tarea, con la invitación de ser santos, lavados en la sangre de Jesús, pero invitados con la tarea de lavarnos a través de la purificación, obedeciendo a Jesucristo o la palabra de Dios. Eso ya lo vimos. Con todos los que en cualquier lugar invocan, en el griego son del pueblo o tienen el sobrenombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate bien, estás saludando a la iglesia de Corintio. Aquí está, ¿verdad que sí? Aquí está. Pero hay un mensaje para todos los cristianos de todos los tiempos. ¿Cuál? Cuando le dice a los declarados santos por Cristo Jesús, llamados con la tarea de ser santos. ¿Sí te fijas que eso es para los cristianos de todos los tiempos? Tú perteneces a una congregación, perteneces a una iglesia. Ok, fuiste lavado, fuimos lavados en la sangre de Jesús, pero estamos llamados a vivir en santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice Hebreos 12:14. Sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sí te fijas? ¿Cómo? Los está saludando a ellos, pero
Es para nosotros. Listo. No está tan complicado. Diapositiva número 5. Mira diapositiva número 5. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Le sigue diciendo a la iglesia de Corinto, ¿estarás de acuerdo? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, le dice a la congregación de Corinto, fuisteis enriquecidos en Él, en toda elocuencia y en todo conocimiento. 6, ahí mismo. Así como el testimonio, la evidencia acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Les dice, ustedes son hijos de Dios. Versículo 7. De tal manera que en nada son inferiores en ningún don de regalo, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Este texto solamente, exclusivamente es de ellos. De ellos. Mira, tú puedes inmediatamente darte cuenta. Dice, doy gracias a Dios, pues siempre por ustedes. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios porque tienen mucha elocuencia y mucho conocimiento. Versículo 7, tienen el testimonio, tienen la evidencia de ser hijos de Dios. Versículo 7, en nada son inferiores en ningún don. Es solamente para ellos. Es solamente para ellos. Acuérdate que la iglesia de Corinto estaba llena de dones espirituales, pero también llena de pecados. Entonces, es solamente para ellos, pero nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que una congregación o un cristiano puede tener dones. ¿Te acuerdas que yo te conté de aquella hermana? 2 meses había llegado al evangelio. 2 meses. Y ya interpretaba las lenguas de los cristianos. ¿Y sabes qué también interpretaba? Las lenguas de los hijos de Satanás. Las dos. A los 2 meses de haber llegado. ¿Qué otra cosa? ¿Qué nos enseña a los cristianos de todos los tiempos? Que no es por estatura espiritual. Que esos dones los puede tener simplemente con ser hijo de Dios. ¿Sí me estoy explicando? Ok. ¿Me pones por favor la diapositiva 6? Vamos a seguir caminando. En esta diapositiva 6, versículo 8. El cual, nuestro Señor Jesucristo, los va a confirmar a pesar, acuérdate que a pesar de que no había mucho de qué dar gracias. No había mucho de qué dar gracias. Porque dice, pues gracias por los dones, pero pues ellos no trabajaron para los dones. No hicieron nada para recibir los dones. Y dice el Espíritu Santo, pues gracias por los dones. No tenía mucho de qué dar gracias. En este versículo 8 dice, el cual nuestro Señor los va a confirmar. Bebayo, los va a afirmar hasta el fin, hasta la conclusión, hasta la meta, para que sean sin mancha en el día de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9, porque es Dios fiel. Y a una iglesia espiritual como la de Tesalónica también le dice, porque Dios es fiel, los va a afirmar. A una iglesia perseguida como la de Pedro, dice, después de que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A una iglesia pobre, indigente como la de Filipos, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Es decir, el Espíritu Santo, sea quien sea el Hijo de Dios, sea quien sea, de donde lo haya sacado Dios. Aquí habemos muchos, por ejemplo, mi hermano Julio, de la droga y el alcohol. A mí, para la gloria de Dios, también de la droga y el alcohol. Algunos los sacó de la enfermedad, algunos de ustedes, algunos de la depresión, algunos de otro tipo de cosas. No fueron tan malvados, pero
pero de todos modos es la misma gracia. ¿Verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. El Espíritu Santo dice, de todos modos, seas quien seas, de donde te haya sacado Dios, Dios te va a confirmar. Es algo que estaba pasando en Corintios, pero es una enseñanza para los cristianos de todos los tiempos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ok. Si te fijas cómo no es difícil, con esas preguntitas, mi hermano, con esas preguntitas no es difícil. ¿Es para ellos o es para los cristianos de todos los tiempos? A veces es solamente para ellos y no nos enseña mucho a nosotros. Generalmente es para ellos y tiene una enseñanza para nosotros. ¿Me pones la diapositiva 7, por favor? Mira, seguimos caminando. Todo esto ya lo vimos. Pero tú vas a entender por qué lo estamos viendo, porque después sigue un texto que nada tiene que ver con nosotros, absolutamente nada. Pero como vamos versículo a versículo, ¿sabes por qué me encanta trabajar de esta manera? Cartas completas, versículo a versículo, porque no tenemos que interpretar nada. Simplemente el Espíritu Santo de Dios habla y tú nada más ejerces un poco el discernimiento y entiendes perfectamente lo que Él está diciendo. Y cuando te vas tema por tema, corres el riesgo de torcer. Corres el riesgo de decir algo que no dice la Escritura. Y cuando tú dejas que el Espíritu Santo de Dios hable versículo a versículo, tú estás entendiendo claramente todo lo que contiene o lo que quiere decir el Espíritu Santo de Dios. Mira diapositiva número 7, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre vosotros divisiones, desgarraduras. ¿Te fijas que es solamente para ellos? En ese momento la iglesia de Corintio tiene divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas, riñas, pleitos. 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Todo esto es nomás de ellos. ¿Sí te fijas? Porque luego hay hermanos que me dicen, pero esto ¿qué me enseña a mí? Bueno, pues a ti nada. ¿Por qué? Porque es para ellos. ¿Sí me entiendes? Con estas sencillas preguntas podemos entender claramente lo que el Santo Espíritu de Dios nos quiere decir. Pero luego, al final, versículo 13, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está partido Cristo? ¿Está separado por partes Cristo? Eso ya es para todos nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña que Cristo es la cabeza. ¿Y nosotros somos qué? El cuerpo. Imagínate un cuerpo dividido. Aquí unos dicen, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, y yo de Cefas, y otros, y yo de Cristo. Pero aquí nos enseña, aunque no sea el mismo problema, nos enseña que si no estamos caminando todos juntos en una misma mente y en un mismo sentido, estamos partiendo el cuerpo de Cristo. ¿Sí me entiendes? Ok. Entonces, ¿te puedes imaginar tú, por ejemplo, un cuerpo partido? Pues así estaba la congregación de Corintios. Ahora mira, diapositiva número 8. El Espíritu Santo deja a un lado el tema de la división. Ya lo dejó de lado, lo dejó de lado. Y poco a poco empieza a tratar un tema diferente. Y este fue el mensaje del martes pasado. Este fue el mensaje del martes pasado. Porque el mensaje o el relato de la cruz es tontería para los que se están
perdiendo. Quiero que pongas atención, porque yo solamente avanzamos el martes pasado, solo versículo. ¿Te acuerdas quién es el que los tiene ciegos a todas las personas? ¿Quién los tiene con una venda en los ojos? Satanás. ¿Te acuerdas lo que sucede cuando tú le hablas a una persona de Cristo? Llega Satanás e inmediatamente se lleva la palabra. ¿Y te acuerdas que yo te dije de aquella psicóloga que vino? Que se le predicó y le hablamos de Jesús y dice ella, no, yo soy universitaria. Dice, yo estoy estudiando psicología. Dice, ya mero salgo. Aquí dice porque pues hay mucho ignorante. ¿Listo? Bueno, está bien. 4 o 5 meses después se aventó con su carro en el puente de fierro y se suicidó. Satanás, mi hermano. Tú le hablas a una persona de Satanás y se siente de Dios, y dice, ay Dios, ay qué ignorante. Dios, ay qué barbaridad. Dios. Satanás te tiene totalmente ciego o ciega. Yo saqué esto porque es para los cristianos de todos los tiempos. Porque cuando tú le hablas a una persona de Cristo, para ellos es tontería, es estupidez, es locura. ¿Cómo pueden oír a Dios? ¿Cómo pueden ver a Dios? ¿Cómo pueden sentir a Dios? No pueden hacerlo porque están muertos espiritualmente. Yo ese día que clamé el nombre de Dios, Dios me quita la venda de los ojos y empiezo a verlo, empiezo a escucharlo y empiezo a sentirlo. Ellos no pueden amar a alguien o a algo que no ven. No pueden hacerlo. ¿Hay un remedio? Sí, hay un remedio. Clama el nombre de Dios. Porque si no, el día que mueras, Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de eso, el juicio. En menos de 5 minutos estás para siempre en el infierno. Busca a Dios. ¿Por qué? Porque qué tal que no amanezcas el día de mañana. Paréntesis. Vamos a seguir. Ok. Entonces, aquí el Espíritu Santo deja atrás el tema de la división en la congregación de Corinto y poco a poco empieza a abordar un tema diferente. Es impresionante, mi querido hermano, es impresionante estar en la Escritura porque poco a poco empiezas a distinguir estos cambios de temas. Empiezas a distinguir qué es para ellos, qué es para nosotros, qué es para cada persona o para cada congregación en lo individual, entre más te pases en Escritura. Ahora, ya estamos entrando en materia, Ya estamos entrando en materia. Pon atención, versículo 18. Me voy a ir de corrido. Esto lo saqué porque es necesario. Es algo para todos los cristianos de todos los tiempos. El hijo de Satanás, para él esto es una tontería. Para el que está ciego espiritualmente, esto es una estupidez. Para el que está muerto espiritualmente, esto es perder el tiempo. Perder el tiempo. ¿Por qué? Porque está muerto. Porque es hijo de Satanás. Punto. No hay otra razón. No es que sea malo, no. Es que está muerto espiritualmente. Pero ahora sí, mira, versículo 18. Porque el mensaje o el relato de la cruz es una tontería a los que se están perdiendo, a los que están caminando para el infierno. Pero a los que se salvan, a los que tienen vida, a los que pueden ver a Cristo, a los que pueden sentir a Cristo, a los que pueden oír a Cristo, dice, eso es a nosotros, es poder de Dios. Versículo 19, ahí mismo está, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y es cuando tú lo lees y dices tú, ¿y esto qué onda? Pues mira, esto está escrito en Isaías 29:14 y dice así:
porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y si tú te fijas, es prácticamente lo mismo. Pero acá en Isaías, el profeta Isaías se refiere a los líderes de Jerusalén que en lugar de buscar la sabiduría de Dios, buscaron la ayuda de Egipto para pelear contra Siria. Y entonces aquí debe surgir una pregunta luego. Pero entonces, esto de que pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿A quién se refiere Pablo? ¿Verdad que sí? Ok. Siguiente diapositiva, 9. Sigo leyendo, versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y otra vez está repitiendo algo de lo Antiguo Testamento. Isaías 19:12. ¿Dónde están ahora aquellos, tus sabios, que te digan ahora o te hagan saber qué es lo que Jehová de los ejércitos ha determinado sobre Egipto? El profeta Isaías está preguntando a Egipto: ¿dónde están ahora aquellos tus sabios? Otra vez la misma pregunta. Pero, ¿a quién se refiere Pablo? Y obvio, tenemos que seguir leyendo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué nos está diciendo aquí, mi querido hermano? Si tú te fijas, en la parte de arriba dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador, el inteligente, el filósofo de este siglo? Y luego nos está diciendo en el versículo 21 al final: ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que el hombre, ninguno, por muy inteligente que sea, puede llegar a Dios por sí mismo. Mi querido hermano, cuántas personas conocemos muy inteligentes? Yo conozco varios, mi hermano, muy inteligentes. Primeros lugares en la prepa, primeros lugares en universidades, primeros lugares en su profesión. ¿Cuántos conoces tú así? ¿Pero qué crees? Que la pregunta cuando lleguen delante de Dios no va a ser: ¿y tú sacabas puro 10? No, mi hermano. ¿Y tú sacabas puro reconocimiento? No, mi hermano. La pregunta no va a ser: ¿y tú a qué te dedicabas? No, mi hermano. La pregunta va a ser si tú conocías al Hijo de Dios. Esa va a ser. ¿Cuántas personas exitosas, inteligentes, sabias, con sabiduría terrenal conoces? Por ejemplo, ¿cuántos empresarios? Los que tienen un negocio muy grande, ¿lo tienen porque son tarugos? No, porque son muy vivos, son muy inteligentes. Aquí, mi querido hermano, lo que dice es que no es porque seas muy inteligente ni muy sabio, que aunque te creas muy inteligente o muy sabio, eso no te alcanza con tu propia sabiduría llegar al conocimiento de Dios. ¿Me pones la diapositiva 10? Entonces fíjate bien, mi querido hermano.
tenemos dos preguntas sin responder. Aquí están. ¿A quién se refiere el apóstol Pablo cuando dice: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios? Es decir, la sabiduría de los sabios o el entendimiento de los entendidos es absolutamente nada para Dios. Nada. Porque por muy inteligente que seas, si no caminas bajo el gobierno de Cristo, estás en tinieblas, estás a oscuras y estás muerto espiritualmente. Por mucho éxito que tengas tú aquí en un negocio, por mucho éxito. Por ejemplo, ¿qué te parece la regia? Oh, dices tú, hay un negocio, otro negocio. Y tú, muy bien. Pero ¿qué crees, mi querido hermano? Que si él no camina bajo el gobierno de Cristo, el día que muera lo va a perder todo, porque todo se va a quedar aquí. Esa es una. Y la otra es que si no camina bajo el gobierno de Dios, va a ir a parar al infierno. Por muy inteligente y muy bueno para los negocios y muy sabio. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? Ok, la diferencia no es que seas carpintero, que seas bolero, que seas panadero, que seas herrero. No, mi hermano. La diferencia la haces si tú caminas con el Hijo de Dios. Porque si no, estás caminando hacia la muerte. Entonces, mira, ¿a quién se refiere Pablo? En el 20 dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios 1:22, por favor. ¿A quién se refiere Pablo? Aquí está quién, mira. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Se refiere a los judíos, así como Isaías se refiere en ese tiempo a los líderes de Jerusalén que se fueron a aliar con Egipto. Así como Isaías se refiere a Egipto, aquí el apóstol Pablo, el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, se refiere exclusivamente a los judíos y ya los griegos. ¿Por qué, mi querido hermano? ¿Cómo se llama el mensaje? Escándalo para los judíos, tonterías para los griegos. Para los judíos fue un escándalo la llegada de Jesús. Sí, mi querido hermano, sí. ¿Sabes por qué? Porque ellos esperaban que el Hijo de Dios llegara y de manera espectacular los liberara primero de Roma. Esperaban a un Hijo de Dios mejor vestido que el rey Herodes, por ejemplo, con más dinero, con más poder, más importante. ¿Qué esperaban ellos de Jesús? Que trajera juicio sobre los gentiles. ¿Qué esperaban de Jesús? Que Él acabara con la pobreza y con los pobres, que ellos eran muy despreciados por los judíos. Entonces pensaban que iba a llegar Jesús y que iba a acabar con la pobreza, matando o asesinando o desapareciendo a los pobres, a los leprosos, a las prostitutas. ¿Sí me entiendes? Pero fue todo lo contrario. Llega Jesús y no los libera de Roma. No los libera de Roma. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, nosotros llegamos a Jesús, tenemos necesidad económica y queremos que Dios nos arregle la necesidad económica? ¿Cuántas veces llegamos enfermos y queremos que Dios nos sane? No, mi hermano. Llegamos a Cristo, Él te quiere dar vida eterna. Vamos a pensar que tú tienes X enfermedad, la que tú me digas. Nunca has oído del Evangelio. Vamos a pensar que Él te sane. ¿Puede hacerlo? Pues sí, porque es Dios. Es Dios. Una vez yo vi una sanidad de SIDA.
¿Él lo puede hacer? Sí. Pero ponte a pensar una cosa. Ahorita te sana. ¿Y de qué sirve que te haya sanado si tú cruzas Avenida Revolución y te atropella una camioneta de Coppel? ¿De qué sirve que te haya sanado si de todos modos te vas a ir al infierno? ¿Sí ves que Él lo que quiere es darte vida eterna? Claro, te puede sanar. Eso sí. Pero Él lo que quiere es darte vida eterna. ¿Sí me entiendes? Ese es el pensamiento de Dios. Entonces, ¿fue todo lo contrario? Sí. Ellos esperaban a un Jesús mejor vestido que Herodes. Y llegó vestido de manera muy sencilla. Él esperaba que trajera juicio sobre los gentiles y no lo hizo. Él esperaba que desapareciera, que acabara la pobreza, desapareciendo los pobres, desapareciendo los leprosos, las prostitutas. ¿Qué hizo Él? Los abrazó. Fue todo lo contrario, y no solo eso, sino que murió en una cruz por los pecados. Ahora, mira lo que dice aquí. Porque los judíos, ¿qué dice? Piden señales. ¿Me pones la diapositiva 11, por favor? Mira la diapositiva 11. Mira. Mateo 12:38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Mateo 16:1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Marcos 8:11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Lucas 11:16. Otros para tentarle le pedían señal del cielo. Juan 2:18. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Juan 6:30. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Me ayudas con el piano, Jo, por favor? Fíjate bien, mi querido hermano. ¿A quién se refiere cuando dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador? A veces, mi querido hermano, por eso leemos y no entendemos. Tenemos que ir un poco más. Cuando nosotros entendemos perfectamente de quién habla, nos podemos dar cuenta que eso que está escrito ahí no es para ti, no es para mí, sino es de acuerdo a una situación determinada que está pasando la congregación. ¿Sí me entiendes? Por eso cuando tú dices: ¿para quién fue escrito? ¿Por qué fue escrito? ¿Por qué fue escrito? Porque los judíos, ellos querían ver cosas sobrenaturales siempre. Hay cristianos, ¿sabías tú que hay mucho cristiano que siempre está buscando cosas sobrenaturales? Tenemos un Dios sobrenatural. Pero lo más sobrenatural, ¿sabes qué fue? Que nos haya elegido, siendo lo que éramos. Eso es lo más sobrenatural. ¿Tú andas buscando cosas sobrenaturales? ¿Qué crees? Satanás también las hace. Después de Dios, Satanás hace muchas cosas sobrenaturales. No te equivoques. Claro, hay sanidades, sí, cuando Él quiere. Claro, hay milagros, sí, cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Ellos pedían señales. Querían a un hijo de Dios de acuerdo a sus necesidades. Roma me está oprimiendo. Yo quiero que el hijo de Dios venga y que me quite de encima Roma.
Otro me va a atacar. Yo quiero que Dios me dé un ejército fuerte para poderme defender. ¿Y quién te dijo que Dios es de acuerdo a lo que necesitamos nosotros? ¿Sabes cuál es la solución de nuestra vida? Vida eterna. Porque si tienes vida eterna y pasas necesidades, tenemos el consuelo de que un día se van a terminar. Si estás enfermo, tenemos el consuelo de que si nos morimos, vamos a estar delante de Él en la ciudad de oro. Lo que sea que estés pasando, si habita el Hijo de Dios en tu corazón, puede pasar lo que sea. Lo que sea. Mira, señales, 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 señales. Y los griegos, ¿qué decían? Buscan sabiduría. Ahorita vamos a hablar un poco de los griegos. Ve a Juan 11:47, por favor. Cuando tú ves estos detalles, mi hermano, con esas sencillas preguntas, sencillitas, tú puedes ver a qué se refiere el Santo Espíritu de Dios. Y ahorita estamos viendo esto, pero aplica para toda la Escritura. ¿Sí me entiendes? Ok. Los judíos, ¿qué pedían? Señales. Juan 11:47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque pues este hombre se hace muchas señales. Fíjate bien. ¿Qué querían ver ellos? Señales. Pero dicen estos: este hace muchas. Al que está muerto espiritualmente, no le das gusto. Quieren señales, piden señales. Jesús las da. Y dicen: pues ¿qué hacemos ahora? Porque pues hace hartas señales. ¿Ahora qué hacemos? Al hijo de Satanás, mi hermano, si le das, porque le das. Si no le das, porque no le das. Si lo saludas, porque lo saludas. Si no le hablas, porque no le hablas. El hijo de Satanás así está. Por favor, vea Juan 12:37, por favor. ¿Cómo se llama el mensaje? Escándalo para los judíos, tontería para los griegos. Ahora mira Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué? No creían. No creían en él. Regresa a 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales. Bueno, ¿te acuerdas cuando resucitó a Lázaro? Debió de haber sido algo impresionante. Ya días de muerto, ya olía. Pues ya luego decían: pues ahora hay que matar también a Lázaro. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Los griegos, por cultura, es de la gente más preparada. En la antigüedad eran los más cultos sobre la tierra, los más sabios sobre la tierra. Entonces el Espíritu Santo dice, por eso dice lo anterior: voy a desechar al entendido y a desechar a los sabios, porque nos habla totalmente de los judíos. Dice: los judíos, esos piden señales. Los griegos, para ellos es tontería, porque solamente están buscando la sabiduría. Grecia es la cuna de la civilización occidental. Todo nosotros los occidentales lo hemos sacado de los griegos.
es la base del pensamiento moderno. Por ejemplo, en Atenas surgió ese concepto de la democracia. ¿Sí has oído aquí? Lo que dice esta Claudia Sheinbaum. Estamos en un país democrático. ¿Sí? Atolito con el dedo. Ok, pues eso viene de allá, de Atenas. Ellos sentaron el principio de la participación ciudadana y la igualdad ante la ley. Crearon la noción del individuo como ciudadano, lo que estudiamos en la prepa y en la universidad, el llamado políticos. ¿Sí han oído ustedes de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles? ¿Verdad que sí? Ok, pues eran griegos. Fundaron la base de la ética, la metafísica y la lógica. Y hasta la fecha, hasta hoy en día, se siguen estudiando en universidades de todo el mundo. ¿Te acuerdas de Hipócrates? ¿Quién es Hipócrates? No vas a decir tú que es un jugador del Real Madrid. Es el padre de la medicina. Hipócrates. Teoremas fundamentales. ¿A quién le gustan las matemáticas? Pitágoras, Tales de Mileto, Arquímedes. Todo lo que tiene que ver con la tragedia y la comedia, con los actores. Los Juegos Olímpicos se inventaron ahí en Olimpia, en Grecia, en el año 776 antes de Cristo. Bueno, el mundial está inspirado en los Juegos Olímpicos. Están inspirados en los Juegos Olímpicos. En la arquitectura desarrollaron los órdenes clásicos, el dórico, el jónico y el corintio. Esto no espero que lo entiendas. Yo espero que mi hermano Ulises, Oliver, sí lo entienda. Sentaron las bases de la proporción, la simetría y la monumentalidad, visibles hoy en día en innumerables edificios gubernamentales y monumentos de todo el mundo. Todo, absolutamente todo, lo hemos heredado de los griegos. ¿Sabes que los griegos, ellos no se llaman a sí mismos griegos, sino que fue un apodo que les puso Roma? Y por eso ellos no se consideran griegos. Ahorita lo vamos a ver. Quiero que me pongas atención, por favor. Estamos terminando, pero es muy importante, porque por eso leemos y nos queda un ojo aquí y otro por acá y decimos, ¿y esto qué? Ponme atención. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Que si buscan sabiduría, la tenían y seguían buscando más. Esa palabra griegos que la Reina Valera traduce de esa manera es Helen, y quiere decir helenos. Así quiere decir. Me pones 23 y 24 en pantalla. Quiero que tengas esto en mente. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23 y 24. Pero nosotros los cristianos, Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado. La sabiduría de los griegos dice, es muy grande, muy grande. La ansia por señales de los judíos, es muy grande también. Pero para nosotros lo que tiene valor es Cristo, humillado, golpeado, muerto en la cruz y resucitado al tercer día. Es lo que dice aquí. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. ¿Cómo no iba a ser tropezadero? Imagínate que el Hijo de Dios muerto en una cruz. Ellos dicen, no es posible. No es posible que al Hijo de Dios hayan
muerto en la cruz. Por el pecado, dicen los judíos, ¿cuáles pecados? Si nosotros no tenemos pecados, somos hijos de Abraham. Dice Juan Bautista, Dios puede sacar hijos de Abraham aún de las piedras. ¿Tropezadero para los judíos? Sí. Quiero que pongas atención en esto. Y para los gentiles es la misma palabra Helen, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Diapositiva 12, por favor. Ahora lo puse en una diapositiva donde tú lo vas a ver clarito. Ya te diste cuenta que aquí de la sabiduría, del entendimiento que va a ser desechado, se refiere exclusivamente a judíos y a griegos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Mira la diapositiva. Está el 22, 23 y 24. Porque los judíos piden señales y los griegos, Helen, buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles Helen, locura. 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Helen, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y lo primero que dices tú, bueno, si es la misma palabra griega, ¿por qué una significa griego? ¿Y por qué después la misma palabra significa gentil? ¿Dices tú? ¿Por qué? Muy sencillo. Diapositiva 13, por favor. Cuando tú entiendes esto, mi querido hermano, haz de cuenta que estás viendo el corazón literal de Dios. Mira, Helen, uso de la palabra Helen, significa helenos. Se les llamaba así a los que vivían en el territorio de la antigua Hélade, lo que hoy es Grecia. Hoy en día el nombre oficial de Grecia es República Helénica y sus habitantes se autodenominan helenos, no griegos, porque ellos dicen griegos, pues es un apodo que me puso Roma. Yo no soy griego, yo soy heleno. ¿Sí me entiendes? Luego, Helen, esa misma palabra, se usó para distinguir a los griegos de los bárbaros, pueblos que ellos, los griegos, llamaban incultos o cavernícolas, es lo mismo, debido a que era la lengua franca, el griego. ¿Qué es una lengua franca? Por ejemplo, tú vas a Francia, bueno, pensando que vais a Francia, ¿verdad? Porque cuando mucho pues irás aquí a Jungapeo. Pero bueno, vamos a pensar que tú vas a Francia. Vamos a pensar. Hay mucho francés que habla inglés. Tú vas a Italia, es lo mismo. Tú vas a China. Es más fácil si tú sabes inglés, porque esa es una lengua franca. Es como de dominio público. ¿Me entiendes? Ahora bien, Helen se usó para distinguir a los griegos de los bárbaros, debido a que era la lengua franca. La que se usaba era el griego, era la del Imperio Romano. Griego y gentil, mira, vinieron a ser términos más o menos sinónimos. Pasa a la diapositiva 14. Por eso la Reina Valera tiene Helen. Lo correcto es que se traduzca como griego, pero en la historia llegaron a ser sinónimos, griego o gentiles. Y aquí tenemos, mira, ejemplos. Hechos 20:21, testificando a judíos y a Helen.
gentiles. Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles. Helen. Primera de Corintios 10:32. Si te fijas cómo la misma palabra Helen se traduce como griego y se traduce como gentil. Entonces, Primera de Corintios 1:22. Si te puedes dar cuenta que ahí tiene un error de traducción la Reina Valera. Si está hablando de judíos y de griegos en todo momento, la traducción correcta es griegos, griegos, griegos. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura. 24. Mas para los llamados, para los invitados, para los escogidos, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Ve al 25, por favor. Terminamos con este último versículo. Si te puedes dar cuenta, mi querido hermano, mi querida hermana, que estas sencillas preguntas nos pueden dar muchas respuestas. Por eso es, mi querido hermano, que cuando estamos en Escritura, si tú puedes ver o darte cuenta, yo aquí te explico muchas cosas que no puedes ver tú. Pero con estas sencillas herramientas, tú das un paso más allá. Y el chiste, pues es que tú domines la Escritura igual o mejor que yo. Si a ti te interesa, mi querido hermano, ahí en tu tableta o en tu teléfono podemos cargar el griego, podemos cargar el hebreo, podemos cargar algunos comentarios bíblicos que te puedan expandir un poco más el entendimiento. Versículo 25. Porque lo insensato de Dios. Esa palabra insensato, moros, necio, absurdo, fatuo, ignorante o tonto. Porque lo tonto de Dios es más sabio que los hombres. ¿Por qué dice lo tonto de Dios? Porque ninguna persona inteligente puede aceptar que el Hijo de Dios murió en la cruz. Porque ninguna persona preparada, como ella que dijo, yo soy universitaria, Jesús, ¿cómo me hablas a mí de Jesús? Háblame de algo que yo pueda ver, que podamos discutir. No, mi hermano, no es con inteligencia de las personas, no es con ningún tipo de sabiduría. ¿Sabes con qué puedes ver a Jesús? Con tu corazón. Lo tonto de Dios, sí, la cruz, la sangre de Jesús derramada en el madero, perdón de pecados, cambio de camino, vida eterna. Por eso dice esa escritura, porque lo tonto de Dios, lo fatuo, lo absurdo, lo ignorante de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, un Cristo golpeado, escupido. Todo el mundo decía que era profeta. Le vendaron los ojos, lo golpeaban y le decían, profetiza, adivina quién te pegó. Lo dejaron literalmente, le deshicieron su cuerpo en la cruz. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Me puedes poner esta misma en NTV, por favor? Mira lo que dice la NTV.
ese plan ridículo para el que está muerto espiritualmente, para el que está ciego, para el que está sordo. Ese plan ridículo de Dios, ese de la cruz, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Mis hermanos, espero haberme dado a entender. Ahora, puedes repetirlo las veces que sea necesario en el Facebook, mi hermano. Si aplicas esta sencilla técnica, tú vas a ver cómo puedes dar un paso más allá en el entendimiento de la Escritura. Mis hermanos.